terminas con el ciclo sobre Irán, que empezó hace 2 Ujú. programas y finaliza hoy, si no me equivoco. Exactamente. Todo es tuyo. Bueno, Pues bueno, espérate, a como ver. siempre, bueno, primero vamos a dar unas pequeñas pinceladas de lo que ha pasado en el contexto europeo y luego ya cerramos el ciclo sobre Irán, hablando sobre el periodo de la Revolución del 79 hasta ahora. En cuanto al contexto europeo, la semana ha estado dominada o monopolizada por el asunto de los Leopard, los tanques que Zelensky había pedido a los aliados, entre ellos Alemania, y concretamente pedían los tanques Leopard, conocidos aparentemente por su versatilidad. No soy un experto en armamento, pero había mucha insistencia. La peculiaridad que tienen los Leopard es que se habían vendido a muchos países con una cláusula de que para poder reutilizarlos por otros terceros países tenían que pedirse un permiso a Alemania, lo que ha supuesto una gran presión para que Alemania cediera la posibilidad de ceder esos tanques Leopard. Al principio eran reacios, pero la comunidad internacional, liderada por los países del este, entre ellos Polonia y Estados Unidos, han conseguido que Alemania cediese, que el canciller Scholz cediese y se van a enviar tanques Leopard a Ucrania, que serán acompañados también de tanques Lincoln o algo así de Estados Unidos. Esta sed de armamento no cesa y ahora el gobierno de Kiev está pidiendo también el envío de aviones F-16. Lo cuento un poco con desgana porque me produce mucha tristeza esta escalada bélica. No creo que conduzca a buen camino, pero estaremos expectantes. No quiero dedicarle mucho más tiempo a esto, que me parece un fracaso diplomático, así que pasaría al segundo tema interesante a nivel del contexto europeo, que es la figura de Meloni, sobre la cual vamos a ir hablando. Y podemos ir viendo cómo estos primeros meses del gobierno de Meloni muestran a una primera ministra tremendamente inteligente. Y si hay algo peligroso es un fascista inteligente. Meloni está incidiendo mucho en la agencia o en la agenda europea, sabiendo que si consigue el beneplácito de Europa podrá aplicar su programa ultraconservador internamente en Italia. Entonces, ¿qué ha estado haciendo? Utilizando la crisis energética para conseguir el visto bueno de Bruselas. Esto se ha visto históricamente en otros contextos, con otros Estados miembros, y básicamente lo que está haciendo Italia, junto con la compañía energética nacional Eni, que es una historia muy interesante de la que un día hablaremos, y su cercanía al poder italiano desde la época fascista. Esta unión Estado-empresa estatal han desarrollado un plan geoestratégico para cerrar lazos con Argelia y que se convierta Argelia en el suministrador de gas a Italia y consecuentemente a Europa. Con esto Italia pretende ganarse el favor de Bruselas, también está aprovechando la debilidad geopolítica de España, que ha apostado todo a su relación con Marruecos, y recordemos que entre Argelia y Marruecos hay muy mala relación, lo que está haciendo que Italia aproveche esa situación de precaución de España para ganar una posición dominante en el norte de África, y que también le va a ganar el beneplácito de Europa, lo que le permitirá finalmente lo que ella pretende, que es aplicar su programa ultraconservador en Italia. Hay que estar a la expectativa de lo que ocurre, pero es un desarrollo muy interesante. La política italiana siempre es un paciente que se considera enfermo, pero revive, y esta vez creo que nos va a dar bastante que hablar. Y con esto cerramos la Semana Europea, y estos últimos 10 minutos antes de la entrevista quiero dedicarlos a cerrar esta serie de 3 programas, este ciclo dedicado a Irán. En el primer programa, por resumir, incidimos mucho en la diferencia que había entre el mundo árabe y el mundo persa, entre el mundo musulmán chiita y el mundo musulmán sunita. Ese fue el primer gran bloque que sentó las bases de este ciclo. En el segundo ciclo, en la segunda parte del ciclo de la semana pasada, hablamos del imperio persa y de las distintas dinastías y de la importancia de un imperio que ha durado 2500 años y cómo ha contribuido a la conciencia del pueblo iraní, del pueblo persa, de pertenecer a un gran imperio. Y
Hoy vamos a hablar de la revolución del 79, la revolución de los ayatolás. Todo lo que hemos estado explicando nos va a valer de base para esta última parte del ciclo. Eh, y aquí quiero hablar de tres conceptos claros. Primero, lo que fue la revolución, lo que es el gobierno de los ayatolás, cómo está estructurado y la importancia de esa estructura. Y finalmente, la sucesión de hechos históricos que han ocurrido desde la revolución de los ayatolás hasta el incidente que estamos viendo con la policía moral y la situación de las mujeres en Irán. Entonces, para empezar esta parte, recordemos que la semana pasada hablábamos de la dinastía de los Pahlavi y que uno de los Shahs, Mohammad Reza Shah, había nominado a un primer ministro que tenía el apoyo de los comunistas, que había renacionalizado el petróleo, recibiendo el favor principal de los chiitas al principio, pero como sus reformas también empezaron a tocar la libertad religiosa y la reforma agraria. Entonces los chiitas apoyaron finalmente un golpe militar orquestado por la CIA en el 53 que eliminó la monarquía parlamentaria y concentró el poder en el Shah de forma absolutista. Gobernó Irán hasta la época de la revolución, pero fue una época de un gran boom económico porque estaba apoyado por los aliados, por Estados Unidos e Inglaterra, y estas son las imágenes que tenemos del Irán pre-revolución, de las mujeres en minifalda, una sociedad muy occidentalizada en el que los beneficios del petróleo se utilizaron para infraestructuras y para educación, se creó una clase media muy potente en Irán, y esto fue el caldo de cultivo de la revolución porque estuvo acompañado con la huida al exilio del ayatolá Khomeini, entre otras cosas porque esa sociedad cada vez más modernizada le dio más derechos a las mujeres, y también porque el chiismo, que era algo sobre el que habíamos insistido al principio en el primer programa, consideraba que la monarquía, los shahs eran eminentemente antichiistas desde el punto de vista de que el chiismo defiende siempre a los más desfavorecidos de la sociedad porque ellos son los oprimidos por parte de los sunitas. En ese contexto, Khomeini se va a París y empieza un descontento social. Y este es el primer punto del que quiero clarificar o quiero sentar las bases de este programa de hoy, que es la revolución, el inicio de la revolución. Hay cierta eh, idea equivocada de que desde un principio era una revolución religiosa y nada más lejos de la realidad. Era una revolución fundamentalmente popular en la que la gente demostraba su descontento con un régimen que era muy autoritario, luchaba contra la corrupción, contra la opresión política. No había un objetivo religioso inicialmente en esa revolución de finales del 78, principios del 79. Sí que había un descontento cultural en el sentido de que ya habíamos dicho, y por eso había insistido tanto en esta conciencia colectiva de imperio persa, y la sociedad consideraba que se estaban americanizando, que ese legado cultural persa se estaba diluyendo, y contribuía también a ese descontento social que fue un elemento a añadir a este proceso de revuelta popular. Y esto llevó a que el Shah, Mohammad Reza Shah, apoyado por ese golpe militar del que habíamos hablado por parte de la CIA, pues el 16 de enero deja el país y se va a Estados Unidos, busca exilio a Estados Unidos, en Estados Unidos. Quedémonos con este elemento porque es muy importante y luego lo entenderemos más adelante. Y hasta aquí esto sería una revolución clásica, sería una revolución muy parecida a la revolución francesa o la revolución rusa, que una revuelta popular acaba con una monarquía absolutista. Pero aquí hay una diferencia. Hay una diferencia si comparamos esta revolución, la revolución iraní, con esas revoluciones más clásicas. Y es que Khomeini aprovecha esa situación de descontento para volver al país y utilizar la oportunidad de crear un Estado islámico. Un Estado islámico en el que voy a explicar los principales principios y que esta es la segunda parte que quiero que clarifiquemos en este programa. Hemos hablado de los orígenes de la revolución, que no era una revolución inicialmente religiosa, sino de un descontento popular. Y en esta segunda parte vamos a hablar de lo que es el régimen iraní. El régimen iraní es un régimen que externamente tiene elementos muy democráticos, tiene tres poderes bien definidos: un poder legislativo, un poder ejecutivo con un presidente y un primer ministro, un poder judicial, son poderes independientes, pero aquí viene la gran diferencia. Tiene una constitución que se votó en el 81 de forma mayoritaria. El pueblo, incluido las mujeres, aprobaron la instauración de un régimen
islámico, de un Estado islámico, y en esa constitución se decía que el poder soberano no residía, o el poder final no residía en el pueblo soberano, sino residía en el ayatolá, que era el representante de Dios, que es un erudito de la ley sharia, de la ley musulmana, que tiene conocimientos de la justicia y de la ley, que están por encima de los poderes clásicos, y que tenía capacidad de veto sobre la mayor, y tiene capacidad de veto sobre la mayor parte de las decisiones de estos tres poderes clásicos. También tiene la capacidad de nominar al ministro de Exteriores, el ministro de Defensa, el ministro de Ciencia, de determinar quién es el que dirige la televisión y las radios públicas. Creó la Guardia Islámica Revolucionaria y Hezbollah, que son elementos importantes de la revolución iraní para preservar la revolución de posibles golpes de Estado, como Un momento, sufrió. perdona que te interrumpa. ¿Has nombrado a Hezbollah? ¿Qué es exactamente? Que siempre lo he escuchado y Hezbollah es una nunca... guerrilla chiita fundada por Khomeini en el 80 aproximadamente, cuyo objetivo era defender la revolución. Luego ha sido un grupo terrorista financiado por Irán que ha estado implicado en ataques a Israel, pero fundamentalmente, junto con la Guardia Islámica Revolucionaria, son estructuras creadas por el Irán de los ayatolás para defender la revolución. Pero es, o sea, es una guerrilla creada desde el propio poder, Es un no grupo contra paramilitar. Ajá. Un grupo paramilitar, pero más oficial. Por eso muchas veces, con esto quería explicar que sí, que Irán, en esta segunda parte, Irán tiene elementos democráticos, pero también tiene elementos que lo convierten en un Estado fundamentalista que promueve el terrorismo. Y también estamos en lo cierto. Pero no es solo eso, y en esto hay que incidir mucho. Es decir, los medios nos venden al régimen islamista como un régimen, un Estado fundamentalista que promueve el terrorismo, y sí, pero no solo. Es así, porque hay elementos y estructuras que vienen de una herencia del imperio persa, sobre el que hemos incidido mucho, y una cultura democrática que también permanecen ahí. Pero no podemos obviar esa parte de Estado fundamentalista. Pero es complejo. Quiero incidir en esto, en que analizar Irán es complejo. Pero esta era la segunda parte que quería hablar, y la tercera parte, para ya acabar la sección, es qué ocurrió a partir de la llegada de los ayatolás al poder. Pues bueno, empezamos con una crisis de los rehenes en Estados Unidos. Decíamos que el Shah, el que había abandonado el país, se había ido a Estados Unidos, pues hizo que un grupo de estudiantes invadieran la embajada de Estados Unidos y reclamaran la extradición del Shah para que rindiera cuentas ante la justicia. Y esto llevó a una crisis de los rehenes que ha sido reflejada en varias películas, una de ellas Argo, a la que os invito a ver, que es interesante. Luego, entre el 80 y el 88 hubo una guerra entre Irak e Irán. Fundamentalmente, Saddam Hussein aprovechó la inestabilidad política en Irán para reclamar una zona de disputa entre los dos países que era muy rica en petróleo, pero también Saddam tenía mucho miedo, a pesar de ser un país de mayoría chiita, tenía miedo a que la revolución se extendiera a Irak, porque su régimen era fundamentalmente laico. La guerra fue muy cruenta, acabó con unas tablas, nadie ganó, pero hubo 30.000 muertos como consecuencia de esta guerra. Y bueno, en la región siempre ha habido una disputa tras esas guerras, una disputa entre Irán y Arabia Saudí, que representa el sunismo, y Israel, que es el aliado fundamental de Estados Unidos. Porque a partir de esta crisis de los rehenes, esta guerra con Irak, esta confrontación entre los chiitas y los sunitas, Irán ha sido siempre el foco polarizante en la región, y ha utilizado los satélites de Estados Unidos en la región para nutrir y alimentar esa confrontación. Y ya culminamos un poco con luego se hizo todo el desarrollo del programa nuclear, la participación en Siria para defender a Bashar al-Assad, que era también un chiita, es parte de esta rama de la región musulmana. Y ya cerramos la sección hablando de la situación de las mujeres, porque esta situación es esta sección empezó porque Olga Rodríguez nos habló de la situación de las mujeres en Irán y empezamos a hablar de esto. ¿Qué ocurre? Las mujeres, como hablaba antes de la llegada de los ayatolá, estaban en una situación muy, muy buena. En sentido de libertades, de derecho a voto, de participación política, de derecho al divorcio, de acceso a la universidad.
Y si bien muchos de esos derechos y esas conquistas las han conseguido mantener, por ejemplo, en las universidades iraníes el 50% más o menos de los estudiantes son mujeres, con un nivel muy, muy elevado, sí que gradualmente, después de estos 43 años de revolución de los ayatolás, han ido perdiendo derechos gradualmente, ocupan solo un 5% de cargos en el Parlamento, el mayor porcentaje de mujeres ejecutadas en el mundo es en Irán, solo un 2,5% de mujeres reciben una pensión pública, cuando reciben una herencia solo tienen derecho a la mitad de la herencia comparada a los hombres, para renovar el pasaporte, tener pasaporte, tienen que pedirle permiso a su marido o en defecto a su padre o a su hermano, el aborto está prohibido, el divorcio tiene que pedir permiso al marido, es decir, estamos en una situación en la que gradualmente han ido perdiendo derechos y también hay una diferencia social de clase. Mientras que las mujeres urbanas de clases sociales más altas encuentran los medios para esquivar ciertas leyes represivas, las mujeres que vienen de ambientes más rurales tienen una doble represión, la represión legal del régimen de los ayatolá y la represión cultural, que hace que muchas mujeres se encuentran en una situación cada vez más pauperizada. Y esto llevó a que esta policía de la moral que se fundó para garantizar que las normas de vestimenta impuestas en el 83 por los ayatolás se cumplieran, cometieron la barbaridad de asesinar a una mujer por no llevar el velo y a una represión que ha tenido una respuesta que no es nueva de la sociedad iraní, en la que muchos chiitas, una vez más, muchos clérigos chiitas apoyan esta rebelión en contra del propio régimen de los ayatolás y se está generando un caldo de cultivo que veremos en dónde acaba. Y disculpar que me he extendido 3 minutos, pero con esto damos por terminada la sección. Hay demasiadas cosas que contar, quizás ha sido muy atropellado, pero bueno, creo que nos queda una idea de lo que es Irán desde sus inicios hasta su final.